Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Este video es para que estudien para el contenido de sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Bien, ya, comencemos. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, el objetivo de este video entonces es resolver sistemas de ecuaciones con el método gráfico, de igualación, de sustitución y de reducción con actitud de perseverancia. Antes de ir a resolver, revisemos qué eran los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Nosotros les llamamos sistemas de ecuaciones lineales 2x2. ¿Por qué 2x2? Porque el sistema se constituye de dos ecuaciones y cada una de estas ecuaciones tiene dos incógnitas que en general son x e y. ¿Bien? Entonces por eso 2x2, porque son dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos incógnitas. Bien, en clases vimos cuatro métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones. Vimos el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. Bien, ahora, primero lo que vamos a ver es cómo modelar problemas. ¿Qué es modelar problemas? Modelar un problema es pasar de escribir un problema que nos lo dan en un lenguaje verbal, ¿cierto? En palabras. ¿Cómo escribir eso? ¿Cómo modelarlo con lenguaje matemático? ¿Ya? Entonces, vamos a pasar de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático utilizando los sistemas de ecuaciones. Leamos este hermoso problema. Dice, las edades de las profesoras Janet e Isidora suman 67 años. Si al doble de la edad de Isidora le resto la edad de Janet, sobran 11. Y nos piden escribir un sistema de ecuaciones que permita calcular las edades de las profesoras. Usa J para representar la edad de Janet e I para representar la edad de Isidora. Primero intenten modelar este problema por su cuenta, ¿ya? Y luego pongan pausa, lo intentan hacer y luego revisen la respuesta esperada. Recuerden que lo importante es que ustedes puedan hacer por su cuenta este modelamiento, no que vean como yo lo hago, ¿ya? Si se equivocan, no importa. Bien, recuerden que equivocarse es parte del aprendizaje y los errores son una oportunidad para aprender algo que aún no entendí. Bien, ya. Entonces, lo primero es que necesito dos incógnitas y aquí me están dando las dos incógnitas. Las dos incógnitas son J e I. ¿Qué significa J? J representa la edad de la profesora Janet. De Janet. Bien. Y la I representa la edad de la profesora y no me están quedando muy lindas mis letras. Isidora. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a la información que me dice, que me dan. Las edades de las profesoras Janet e Isidora suman 67 años. Entonces escribo esto en lenguaje matemático con las incógnitas que me dan. Las edades de las profesoras suman. Es decir, si sumo la edad de Janet más la edad de Isidora, suman, o sea, equivale a 67 años. ¿Bien? Y luego me dicen que el doble de la edad de Isidora, si le resto la edad de Janet, sobran 11. ¿Cómo escribo esto? El doble de la edad de Isidora sería 2 veces I, que es la edad de Isidora, menos le resto la edad de Janet, que es J, me van a sobrar 11. Y aquí tengo entonces mi sistema de ecuaciones 2x2. No me están pidiendo resolver este sistema, ¿ya? Solamente me están pidiendo escribir un sistema de ecuaciones que permita calcular J e I. Y ya está listo. Así que muy bien, si lo pudieron hacer por su cuenta y está correcto, felicidades. Si es que está incorrecto, no importa. Recuerden que
Los errores son parte de aprender, ¿ya? Súper. Entonces, en clases vimos 4 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones: el método gráfico, el método de igualación, de sustitución y de reducción. Bien, estos 4 métodos tienen 4 pasos. El cuarto paso es común para todos, que es comprobar la solución reemplazando los valores en el sistema, ¿ya? A continuación, en este video vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones con los 4 métodos siguiendo cada paso, ¿ok? Súper. Es muy importante que el método gráfico lo manejen sí o sí, ¿ya? Porque el método gráfico se les va a pedir tanto en la prueba como en pruebas estandarizadas del ministerio, ¿ya? Luego, ustedes pueden elegir qué método les gusta más entre el de igualación, sustitución y reducción, porque hay veces que no les van a pedir resolver de forma gráfica y ahí conviene utilizar uno de estos que son métodos algebraicos, el de igualación, sustitución y reducción, ¿ya? Entonces no necesitan saberse o manejar los 3 métodos, pero sí es importante que sepan utilizar al menos uno de los de igualación, sustitución y reducción, ¿bien? Vamos con el método gráfico, entonces, primero. Recuerden que vamos a hacer el mismo sistema con los 4 métodos para que ustedes puedan ver las diferencias, ¿ya? Bien, el sistema es el siguiente. Dice que x menos 4 es igual a 4, o sea, x menos y es igual a 4, y 3x más y es igual a menos 12. El primer paso del método gráfico es, para cada una de las ecuaciones, encuentra los puntos de intersección con los ejes x e y. ¿Por qué este es el paso número 1? Porque en el método gráfico tenemos que graficar las dos ecuaciones, ¿ya? Y para graficar cada ecuación necesitamos 2 puntos para trazar la recta. Y se aconseja que estos puntos sean la intersección con los ejes x e y. Ahora, recordemos que en la intersección con el eje y, el x vale 0, y en la intersección con el eje x, el y vale 0. Así que esos van a ser los puntos que vamos a encontrar. Y una vez que tengamos estos 2 puntos para cada una de las ecuaciones, vamos a poder graficar cada una de estas ecuaciones. Vamos con la primera entonces. La primera ecuación que tenemos es que x menos y es igual a 4. Veamos primero qué pasa cuando el x vale 0. Estamos viendo la intersección con el eje y. Entonces, lo que voy a hacer es volver a escribir esta ecuación, pero en vez de poner un x, voy a poner un 0. Lo voy a poner más chiquitito. Entonces me va a quedar 0 menos y igual a 4. ¿Bien? Ahora resuelvo. Si yo al 0 le resto y, me voy y hacia la izquierda en la recta numérica, sería menos y. Menos y igual a 4. Y ahora tengo un pequeño problema porque yo quiero que la y sea positiva y aquí la tengo en negativa. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por menos 1 y eso va a hacer que todos los términos de la ecuación cambien de signo, ¿ya? En este caso, entonces, el menos y va a quedar en positivo y el 4 que estaba positivo va a quedar en negativo. Y ya sé entonces que cuando el x es 0, el y vale menos 4. Por lo tanto, el primer punto que tengo es el 0, menos 4. Súper. Ahora entonces voy a ver qué sucede cuando el y es 0. Entonces voy a escribir nuevamente mi ecuación, pero ahora en vez del y pongo un 0. Y resuelvo. Si yo al x le resto y, no le estoy restando nada, así que queda tal cual x. Me va a quedar x es igual a 4. Y listo. Ya tengo entonces que cuando y es 0, el x vale 4. Por lo tanto, mi segundo punto es el 4,0. Excelente. Vamos entonces a mi segunda ecuación, que es 3x más y es igual a menos 12. Bien, primero voy a ver qué pasa cuando el x es 0.
Nuevamente repito, ojalá esto lo hagan primero por su cuenta y luego pongan play al video para ver la respuesta y corregir su trabajo, ¿ya? Bien, entonces, escribo mi ecuación, pero en vez de escribir 3x, escribo 3 por 0, más y, porque no sé cuánto vale y es igual a menos 2. Ya, 3 por 0 es 0. Me va a quedar 0 más y igual menos 2. Y ahora, si al 0 yo le sumo y, avanzo y hacia la derecha desde el 0, me da y igual menos 2. Por lo tanto, cuando el x vale 0, mi y va a valer menos 12. Por lo tanto, mi primer punto será el 0, menos 2. Y vamos ahora a ver qué pasa cuando el y es 0. Me falta solamente encontrar este punto. Voy a escribir nuevamente mi ecuación, 3x más, y ahora el y vale 0, igual menos 12. Bien, si al 3x le sumo 0, no pasa nada, me queda 3x igual menos 12. Quiero dejar el x solito, tiene un 3 multiplicando, por lo tanto lo voy a pasar al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto es menos 12 dividido en 3? Negativo dividido en positivo me va a dar negativo por la regla de los signos de la división, y 12 dividido en 3 es 4. Por lo tanto, cuando el x vale 0, el y vale menos 4. O sea, cuando el y vale 0, el x vale menos 4. No sé si dije eso. Ya, x menos 4 y 0. Bien, entonces tengo listo el primer paso del método gráfico, que es para cada una de las ecuaciones encontrar los puntos de intersección con los ejes x e y. Ahora vámonos al segundo paso, que es representar en el plano cartesiano las rectas correspondientes a las ecuaciones. Bien, la primera ecuación tiene los puntos 0, menos 4 y 4,0. Entonces me voy a ir a mi gráfico y el punto 0, menos 4, me pasé, ya. El punto 0, menos 4 sería aquí y el 4,0 sería acá. Entonces ahora estos dos puntos los voy a unir lo mejor posible. Ustedes tienen que hacerlo con recta en la hoja, con una regla en la hoja, y ahí. Listo. Entonces ya dibujé la primera ecuación. Y mi segunda ecuación tiene los puntos 0, menos 12 y menos 4,0. Entonces, x0 y menos 12 sería este de acá, y el otro es el menos 4,0, que es este de aquí. Entonces voy a hacer lo mejor posible, la línea entre estos dos puntos. No tengo regla para el computador, por eso lo hago sin regla. Ay, pero me quedó bacán. Ya. Y entonces ya cumplí con el paso 2, que es representar en el plano cartesiano las rectas correspondientes a las ecuaciones. Ahora voy con el paso 3, que me dice que la solución del sistema es el punto de intersección entre las rectas. Entonces me voy aquí a mis rectas y veo que su punto de intersección es acá. Y veo entonces qué punto es este. ¿Ya? A ver, en este punto de acá, el x vale menos 2 y el y vale menos 6. Entonces ya tengo mi solución. Tengo que mi solución, voy a escribir aquí solución, es menos 2, el x vale menos 2 y mi y vale menos 6. Súper. Entonces ya estoy con mi paso número 3, ya encontré la solución. Ahora lo que falta es el paso 4, que es el mismo en todos los métodos, que es comprobar la solución reemplazando los valores en el sistema de ecuaciones. Vamos entonces con mi primera ecuación, que es x menos 1 igual 4. X menos 1, o sea, x menos y igual 4.
Ya, lo que voy a hacer entonces es, en vez de poner x e y, voy a poner los valores que me dio mi solución. Y si se cumple la igualdad es porque está correcto. Entonces, en vez de escribir el x, voy a escribir un -2, menos, y en vez de escribir un y, voy a poner un -6. Y esto es igual a 4. Veamos. Bajo el -2, y ahora este menos -6, la resta pasaría a suma, y al -6 que se sustrayendo le cambió el signo, queda positivo. Estos dos menos resulta que me quedan como más. Entonces me va a quedar -2 más 6 igual a 4. Ya, y ahora esto es una suma de distintos signos, por lo tanto se restan y se mantiene el signo del número mayor. Me da 4 igual a 4. Y por lo tanto se cumple la igualdad y mi solución estaría correcta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación, que es 3x más y igual -12. Lo voy a hacer a este otro lado. 3x más y es igual a -12. Nuevamente voy a escribir mi ecuación, pero en vez de poner el x, voy a poner el -2, por lo tanto me queda 3 por -2, más mi y, que es -6. Le puedo poner el paréntesis. Igual -2. Voy a ver si se cumple la igualdad. 3 por -2 me va a dar -6, porque más por menos es menos. Más el otro -6. 3 por -2 es -6. Más otro -6. Uy. Y esto me debería dar -12 si es que está correcto. Y ahora, -6 más -6, una suma de igual signo. Mantengo el signo y sumo los números. 6 más 6, 12. Entonces, -12 es igual a -12, sí. Por lo tanto, está correcta mi solución. Tengo listo entonces mi paso número 4, que es comprobar la solución reemplazando los valores en el sistema de ecuaciones. Bien. Entonces ya tenemos los 4 pasos del método gráfico y yo no necesito esperar a que me digan que esté correcto para saber que esté correcto porque yo comprobé, hice el paso número 4. Así que estoy segura de que lo tengo bueno. ¿Ya? Este entonces es el método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones y es importante que todos y todas lo manejen. ¿Bien? Súper. Vamos ahora entonces con el siguiente método, que ya pasamos a los métodos algebraicos, que es el método de igualación. Bien, resolvamos ahora este sistema con el método de igualación. El primer paso de este método es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Mirando este sistema de ecuaciones, tengo que decidir cuál incógnita voy a despejar y ojalá despejar la incógnita que sea más fácil de despejar. En este caso, la más fácil de despejar sería la y. ¿Por qué? Porque la y no está multiplicada, es por un número más grande de 1. Es una y en ambos casos. En cambio, aquí el x está multiplicado por 3, son 3x. Entonces ahí me van a quedar fracciones para resolver y puede ser más complejo. Por lo tanto, voy a decidir despejar la y. Da lo mismo como yo lo haga, me va a dar el mismo resultado, ¿ya? Pero es más fácil despejando la y. Entonces, vamos con el primer paso, que es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Y ya les dije que decido despejar la y porque me parece más fácil. Bien, mi primera ecuación entonces es x menos y igual 4. Quiero dejar la y solita, así que mantengo la y que está restando, ¿cierto? Es negativa, y voy a mantener el 4 al otro lado y voy a pasar la x hacia el otro lado de la igualdad y como estaba positiva va a quedar en negativa. Ahora tengo un pequeño problema que es que la y está negativa, está restando. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por -1 y recordemos que esto hace que todos los términos cambien de signo en toda la ecuación. Entonces el y que está negativo me va a quedar en positivo, este 4 que está positivo va a quedar negativo y esta x que está
negativa o restando, va a quedar positiva sumando. ¿Ya? Y ya despejé entonces la y en la primera ecuación. Vamos ahora con la segunda ecuación, que es que 3x menos y es igual a menos 2. Tengo que despejar entonces la misma incógnita, que es este era un más. 3x más y es igual a menos 2. Ya, tengo que despejar nuevamente la y. Entonces quiero dejar la y solita. La mantengo ahí, que está en positivo, mantengo el menos 12 al otro lado, y este 3x que está sumando a la y va a pasar, está sumando porque el 3x no tiene un signo acá adelante. Eso quiere decir que es positivo, va a pasar acá negativo. Y listo, la y ya está positiva, así que no tengo que hacer nada más. Súper, ya tengo listo el paso número 1. Vamos con el paso 2, que dice, iguala las expresiones obtenidas y resuelve para encontrar el valor de la primera incógnita. Entonces, la primera expresión que obtuve es esa y la segunda expresión que obtuve es esa. Entonces, en este paso lo que tengo que hacer es igualar esas dos expresiones que obtuve. Es decir, igualar el menos 4 más x, lo igualo con el menos 12 menos 3x. Excelente. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar la x. Bien. Entonces, quiero dejar la x acá a la izquierda. Entonces, voy a mantener este x que está positivo y este menos 3x que está al otro lado lo voy a pasar con la operación siempre contraria, que sería un más. Listo, pasé todo lo que tiene x para la izquierda. A la derecha voy a mantener este menos 12 y este menos 4 que estaba restando pasa sumando. Súper, y ahora resuelvo. X más 3x es 4x. Y menos 12 más 4 suma de distinto signo, por lo tanto resto, que me da 8, 12 menos 4 es 8, y mantengo el signo del número mayor, que es el 12, que es negativo. Y ahora, como quiero dejar la x sola, este 4 que la está multiplicando pasa dividiendo, y menos 8 dividido en 4 cabe 2 veces, y negativo dividido en positivo es negativo. Por lo tanto, ya tengo el valor de la primera incógnita, que es x menos 2. Y, ok, el paso número 2. Vamos con el paso número 3, que es reemplazar el valor de la primera incógnita en una de las ecuaciones para encontrar el valor de la segunda. Entonces, ahora como ya tengo el valor de x, voy a elegir aquí la expresión que sea más fácil, que yo creo que es la x menos y igual 4, ¿cierto? Y como ya sé que x es menos 2, voy a reemplazar el x por menos 2 y me va a quedar que menos 2 menos y es igual a 4. Y ahora despejo el valor de y. ¿Bien? Súper. Entonces puedo mantener el menos y acá a la izquierda, mantengo el 4 a la derecha y voy a pasar este menos 2 que está restando, sumando para acá. Me va a quedar que menos 2, o sea, perdón, que menos y es igual a 4 más 2. Y ahora voy a multiplicar por menos 1 porque el i me está quedando negativo, ¿cierto? Entonces esto va a cambiar el signo de todos los términos de la expresión. Entonces el i me va a quedar en positivo. Bueno, 4 más 2 es 6 y multiplicado por menos 1 me va a dar menos 6. ¿Ya? Y ya tengo el valor de la primera, del segundo, la segunda incógnita, que es menos 6. Listo, ya tengo el paso 3. Y tengo entonces que mi solución es menos 2, menos 6. Que si se fijan es la misma solución que obtuvimos en el método gráfico, ¿cierto? Ya, y vamos entonces con el paso 4, que simplemente es comprobar. Entonces,
escribo mi primera ecuación y luego la vuelvo a escribir, pero esta vez voy a utilizar los valores de la solución. Entonces, si mi x es menos 2 y a este le resto el valor de la solución de y, que es menos 6, me debería dar 4. Veamos, me va a quedar acá menos 2, este menos con menos, ya vimos que es una resta de un número negativo, y esto queda como más. Me va a quedar menos 2 más 6 igual 4. Suma de dos números de distintos signos, resto me da 4 y mantengo el signo del número mayor, que es el 6, que es positivo. 4 es igual a 4, súper bien, me da bien. Ahora vamos con la segunda ecuación, que es x más y igual. X más y es igual a menos 12. Bien. Ahora, entonces, reemplazo la x por el x de mi solución, que es menos 2. El y lo reemplazo por el y de mi solución, que es menos 6. Y a esto me debería dar menos 12. Veamos, 3 por menos 2 es menos 6. 3 por 2, 6, más por menos, menos. Entonces, menos 6 más menos 6 me debería dar menos 2. Y ahora, suma de igual signo. Mantengo el signo y sumo los valores. 6 más 6 es 2. Y me queda entonces que menos 12 es igual a menos 2. Por lo tanto, está correcto. Esto es lo mismo, el paso 4 es el mismo que hicimos en el método gráfico. Y por lo tanto, cumplí el paso 4 y está correcto. La solución de este sistema es menos 2, menos 6. Súper. Vamos entonces ahora a revisar cómo haríamos esto con el método de sustitución. Como es el mismo sistema, me debería dar el mismo resultado, ¿cierto? Pero lo que me interesa es que vean la diferencia entre el método de igualación, el gráfico de reducción y sustitución, para que vean cuál les acomoda más, ¿cierto? Y practiquen todos los métodos. Bien, entonces el paso 1 del método de sustitución es despejar una de las incógnitas en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Mi sistema es el mismo de antes, que es x menos y igual 4 y 3x más y es igual a menos 2. Intenten hacer esto por su cuenta, pongan pausa. Recuerden que lo importante es que ustedes sepan hacerlo, no yo ya sé hacerlo, ustedes tienen que aprender a hacerlo, ¿ya? Bien, despejar una de las incógnitas en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Ya, voy a elegir entonces la ecuación más fácil, que yo creo que es la primera, x menos y igual 4, y voy a despejar una de las incógnitas. Voy a despejar la y. Entonces, voy a dejar la menos y. Da lo mismo qué ecuación escojan y qué incógnita escojan, ¿ya? Igual les debería dar el mismo resultado si siguen bien los pasos. Ahora, hay elecciones que son más fáciles que otras, ¿ya? Por ejemplo, aquí la primera ecuación es más fácil de despejar que la segunda, pero no importa la decisión que tomen, si hacen bien los pasos, lo van a tener bien. Ya, entonces, elegí despejar la y en la primera ecuación. Entonces me va a quedar menos y igual mantengo el 4 y el x que estaba al otro lado pasa restando. Multiplico por menos 1 para que el y que está negativo me quede positivo, y esto va a cambiar el signo de todos los términos. El 4 entonces queda negativo y la x que estaba negativa o restando pasa positiva o sumando. Listo, entonces ya hice el paso número 1, que es despejar una de las incógnitas en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Ahora vamos al paso número 2, que es reemplazar la expresión obtenida en la otra ecuación. O sea, ahora voy a tener que elegir la ecuación que no utilicé, que es la 2, que es 3x más y igual menos 12. Y en esta voy a tener que reemplazar la expresión obtenida y resolver para encontrar el valor de la primera incógnita. Entonces, como ya obtuve que y es igual a menos 4 más x,
En vez de escribir la y, voy a poner el menos 4 más x en la otra ecuación. Veamos cómo queda. El 3x queda igual, pero aquí en vez de escribir más y, voy a escribir más menos 4 más x, que es lo que obtuve en el primer paso. Y esto entonces me da que tiene que ser igual a menos 2. Y resuelvo. Me va a quedar 3x más menos 4 más el x. ¿Cierto? Acá no hice nada, simplemente saqué el paréntesis. Ya. ¿Qué puedo sumar acá? Al 3x le puedo sumar ese x. Entonces 3x más x me da 4x. O ya, no voy a hacer esto. Primero voy a juntar las x a un lado y los números al otro. Entonces, el 3x más ese x lo voy a mantener a la izquierda. Y a la derecha mantengo el menos 12 y ese más menos 4 o este menos 4 lo voy a pasar al otro lado, pero me va a quedar el menos 4 positivo. ¿Ya? Súper. ¿Cuánto es 3x más x? Esto me va a dar 4x. Voy a poner aquí el... Eso me da 4x. ¿Y cuánto es menos 12 más 4? Suma de distintos signos. Por lo tanto, resto me da 8 y mantengo el signo del número mayor, que es el 12, que es negativo. Y ahora quiero dejar el x solito. Por lo tanto, el 4 que estaba multiplicando al x va a pasar dividiendo. Y me va a quedar entonces x igual a menos 2. Bien, encontré entonces el valor de mi primera incógnita. Y ahora el tercer paso es el mismo tercer paso que hicimos en el método de igualación. Voy a elegir, ¿dónde lo hago? Lo voy a hacer acá. Hoy. Voy a elegir la ecuación que se vea más simple, que puede ser la primera, ¿cierto? Porque x menos y es igual a 4. Y voy a reemplazar el valor del x, solución que obtuve. Entonces, en vez de poner el x, voy a poner el menos 2, menos mi y es igual a 4. Bien, voy a dejar entonces mi y a la izquierda. ¿La puedo mover a la derecha para que me dé positiva? Es lo mismo, voy a llegar al mismo resultado. Bien, mantengo el 4 a la derecha y este menos 2 que estaba a la izquierda pasa a la derecha de la igualdad, pero sumando. Me va a quedar entonces menos y es igual a 6. Y ahora que el menos y está negativo, voy a multiplicar todo por menos 1. El y me va a quedar positivo entonces y el 6 me va a quedar negativo. Tengo entonces el valor de mi segunda incógnita, que es x menos 2 y y menos 6. Súper. Se me olvidó poner aquí que está listo el paso 2 y también listo el paso 3. Ahora vamos al paso 4, que es el mismo que los otros dos métodos, que es comprobar la solución. Entonces, para el paso 4, lo que tengo que hacer es reemplazar los valores de las soluciones en ambas ecuaciones. Entonces, si x es menos 2 e y es menos 6, me va a quedar menos 2 menos menos 6 igual a 4. Este menos con este menos, que es la resta de algo negativo, es lo mismo que algo que una suma. Entonces me va a quedar menos 2 más 6, suma de distintos signos, se restan y se mantiene el signo del número mayor, que es el 6, y 6 menos 2 es 4. 4 es igual a 4. La primera ecuación se cumple la igualdad, por lo tanto está correcto. Vamos con la segunda ecuación, que es 3x menos y igual menos 12. Reemplazo el valor de x e y por los valores de la solución. Me quedaría x por menos 2, perdón, 3 por menos 2 menos el valor de y, que es menos 6. Oye, este es un más. Menos 6. Perdón, siempre acá le pongo menos cuando es más. Ojo con los signos porque puede hacer que todo nos dé mal.
Ya, 3 por menos 2 es menos 6, y al menos 6, si yo le sumo menos 6, ¿me da menos 12? Sí, suma de igual signo. Se mantiene el signo, se suman los valores, y me va a dar entonces menos 12 igual a menos 2. Y la segunda ecuación está correcta. Por lo tanto, comprobé mi solución y sé que mi resultado está correcto. Mi solución entonces es que el x es menos 2 y el y es menos 6. Si ustedes tienen una solución y quieren saber si es que esa solución pertenece al sistema, reemplazan los valores. Y si les da la igualdad, entonces es porque está correcto. Ya, vamos entonces con el último método, que es el método de reducción. Ya, vamos a ver el último método, que es el método de reducción con las mismas ecuaciones, el mismo sistema de ecuaciones, que es x menos y igual 4 y 3x más y igual menos 2. Vamos con el primer paso que dice, multiplica una o ambas ecuaciones de modo tal que los coeficientes de una de las incógnitas en ambas ecuaciones sean inversos aditivos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Quiero que en ambas ecuaciones, una de las incógnitas, sea x o y, estén multiplicadas por el mismo número, pero con el signo contrario, ¿ya? Y de hecho aquí ya lo tengo listo. ¿Por qué? Porque en este caso, el y, acá es un y es negativo, y aquí es un y es positivo. Por lo tanto, ya lo tengo listo. En otros casos voy a tener que multiplicar, pero lo vamos a ver en otro video, ¿ya? Bien, entonces, no sé qué hacer aquí. El paso 1 ya está, ¿bien? Porque ya son inversos aditivos. Acá tengo menos un y más un y. Menos 1 más 1 es 0. Eso es lo que necesito. Que una de las incógnitas esté multiplicada, en ambas ecuaciones esté multiplicadas por el mismo número y con el signo contrario. En este caso, las dos están multiplicadas por 1, es una y, una es negativa y la otra es positiva. Por lo tanto, tienen el signo contrario. Vamos entonces directamente con el paso número 2, que es sumar ambas ecuaciones y resolver para encontrar el valor de la primera incógnita. Entonces, voy a sumar ambas ecuaciones. ¿Cómo voy a hacer esto? A ver, aquí las estoy volviendo a escribir para no rayar el sistema de ahí a la derecha. Y voy a sumar entonces cada término con término semejante. Entonces, ¿qué pasa si al x le sumo 3x? Me van a dar entonces 4x. Ahora, ¿qué pasa si al menos y tengo menos un y le sumo un y? Me va a dar 0, los y se me van. Por eso se llama método de reducción, porque voy a reducir un término. Se me va a ir el menos y con el y, porque menos 1 más 1 es 0. Entonces a este lado me va a quedar solamente el 4x, porque los y se me van, y luego 4 más menos 12 es una suma de distintos signos. Estos los estoy sumando, ¿ya? Entonces, resto porque tienen distintos signos, 12 menos 4 es 8, y mantengo el signo del número mayor, que es el 12, que es negativo. Y ahora quiero dejar la x solita, por lo tanto, el 4 lo voy a pasar dividiendo, y menos 8 dividido en 4 es menos 2. Ya encontré entonces el valor de la primera incógnita. Voy al paso número 3, entonces, que es el mismo que en el método de igualación y el de sustitución. Voy a elegir la ecuación que sea más simple, que yo creo que es la primera, y es igual a 4. Y voy a reemplazar entonces el valor de x que tengo. Me quedaría menos 2 menos y es igual a 4. Y ahora despejo la y. Mantengo la y acá, a la izquierda, a la derecha mantengo el 4, y el 2 que estaba a la izquierda lo voy a pasar a la derecha con el signo contrario, me va a quedar sumando. Listo, menos y es igual a 4 más 2, que es 6,
Y como el i está negativo, voy a multiplicar toda la expresión por -1. Esto va a cambiar el signo a todos los términos. El i va a quedar positivo. El 6 queda negativo. Por lo tanto, el i es -6. Ya tengo entonces mis soluciones. Ya hice el paso 2, ya hice el paso 3. Ahora que tengo mi solución, que es el x menos 2 y el y es -6, voy a comprobar que esta solución sea correcta. Entonces, para eso sirve el paso 4. Voy a escribir entonces la primera ecuación y voy a volver a escribirlo con las soluciones. Con la sol- a ver, con los valores de x e y de la solución. Entonces, si el x es -2 y el y es -6, lo voy a escribir de esta forma. Entonces me va a quedar -2 menos -6 y esto debería ser igual a 4. Bien, el -6 me queda positivo porque es la resta de un número negativo. Menos con menos, así pegaditos, me da más. Bien, -2 más 6, suma de distintos signos, resto, mantengo el signo del número mayor que es positivo y eso es igual a 4, que es igual a 4. Súper. Y vamos a comprobar entonces con la segunda ecuación, que es 3x más y igual -12. Voy a volver a escribir esta ecuación, pero con los valores de solución de x e y. Entonces, la solución de x es -2 más el valor solución de y, que es -6, y esto me debería dar -2. 3 por -2 es -6, y si al -6 yo le sumo -6, me da -12, correcto. Suma de igual signo, mantengo el signo que es negativo, y 6 más 6 es 12, y esto es igual a -2. Se comprueba entonces mi solución, que está correcta, que sería -2, -6. ¿Ok? Súper. Este entonces sería el método de reducción. Vamos entonces para finalizar a hacernos unas preguntas. En tus palabras, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2? Ya, lo vimos al principio. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿qué problemas de la vida diaria y otras asignaturas podrías resolver utilizando ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que hemos estado viendo? Y pregunta número 3, ¿cuál es el método para resolver sistemas de ecuaciones que más te acomoda? Recuerden que vimos el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. El método gráfico lo tienen que saber sí o sí. Pero entre el de igualación, sustitución y reducción, si les doy un sistema, ¿cuál utilizarían para resolver ese sistema? ¿Ya? Ese método que más les acomoda, apréndanselo bien porque esa va a ser su mejor herramienta para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Espero hayan podido estudiar, espero hayan entendido. Si se equivocaron, no se preocupen porque equivocarse es parte de aprender. Es sumamente importante equivocarse para aprender, ¿ya? Así que si lo hicieron está bien. Que se equivoquen, lo importante es que corrijan sus errores y que entiendan por qué se equivocaron, ¿ya? Súper. Voy a hacer un otro video con más sistemas de ecuaciones, así que si todavía tienen dudas y quieren seguir practicando, vean el siguiente video. Adiós, que estén muy bien.